Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diego y estoy renovando y decorando mi nueva casa con un estilo un poco masculino y un toque industrial y urbano. Hoy les voy a mostrar cómo realicé la renovación de mi habitación, la cual es la habitación principal de la casa. El punto de partida fue la pared detrás de la cama. Quería convertirla en el punto focal de la habitación. Para los que no conocían mi canal, mi especialidad es hacer paredes únicas. Para esta pared y para proporcionar ese toque industrial, quise pintarla simulando un panel de madera. En un video independiente podrán ver el tutorial con el paso a paso de cómo hice esta pared con solo pintura y algunos trucos nuevos. Aquí abajo en la descripción les dejo el link del tutorial. Para escoger los colores para el panel de madera, tomé como base el color gris de las cortinas y los colores de los muebles y las puertas de la habitación, los cuales tienen una combinación de grises y marrones claros. Opté por extender el panel hacia esta pared para darle un estilo más original. Aún así sentí que faltaba algo a este lado de la pared, entonces decidí pintar la parte inferior de la pared con un color gris oscuro. Un truco de pintor es pasar un poco de pintura de color del fondo sobre el borde de la cinta para lograr líneas más limpias al momento de retirar la cinta. Las cortinas, las cuales adquirí previamente, las escogí en este color oscuro, el cual es poco tradicional porque quería proporcionar un poco de drama y mostrar un estilo más atrevido. Con la pared como actor principal de la habitación, lo único que faltaba eran los accesorios y la decoración. Por Amazon compré estas lámparas que iban muy bien con el panel de madera y a muy buen precio. Inspirado por los colores, el negro y el bronce de las lámparas, decidí usar estos dos colores como los colores acento para el resto de la habitación. El objetivo aquí no era gastar mucho dinero, más bien es tomar lo que ya tenía y transformarlo para que combine bien. Una de las transformaciones más fáciles fue tomar una pintura en aerosol y pintar las varillas de las cortinas. Utilicé pintura color oro de 14 quilates, la cual fue la más parecida que conseguía al color bronce que tienen las lámparas. Lo siguiente fue transformar este espejo barato que tenía en la habitación. La idea es pintar el marco color bronce y darle un poco más de estilo. Después de remover el espejo, lo primero que se debe hacer es imprimir el marco. Para esto se utiliza un imprimante o fondo multisuperficies. Para evitar las marcas de brocha voy a pasar este pequeño rodillo de espuma. Dejaré secar esta capa y aplicaré una segunda capa. Ya con el imprimante completamente seco voy a poner un relieve en las esquinas del marco. Para esto voy a usar una masilla texturizadora. En su lugar también se puede utilizar estuco o enduido plástico.
Este juego de plantillas las compré por Amazon. Son muy económicas y trae una gran variedad de diseños. En la descripción del video les dejo el link del producto. Ahora vamos a pintar. Voy a utilizar una pintura acrílica color bronce antiguo. Aplicaré 2 capas de pintura. El paso final es envejecer el espejo para resaltar el relieve. Para esto voy a utilizar un poco de óleo color negro. Ahora lo limpio con un paño seco. Utilizando el método anterior también pinté esta maceta de barro. Me parece que una escultura le da un toque sofisticado a cualquier habitación. En una tienda de manualidades compré 2 piezas de cerámica. Ahora solo debo pintarlas y tendré 2 hermosas esculturas por una fracción del precio de lo que costarían en un almacén de decoración. Utilizaré la misma técnica de envejecimiento que utilicé para el espejo. Esta maceta la pinté de bronce antiguo. Quiero colgarla del techo, así que le vamos a hacer una canasta de cuerda. Vamos a necesitar una cuerda de nylon, también podría ser de yute o de cualquier otro tipo de cuerda puede funcionar. Vamos a empezar por cortar 8 cuerdas de igual tamaño. Yo las corté de 120 centímetros cada una. Las vamos a unir todas de la punta con un nudo. Hay que hacer 4 nudos a la distancia de la base de la maceta. Ahora vamos a hacer 4 nudos más con cuerdas laterales a la altura de la mitad de la maceta. Y 4 nudos más con cuerdas laterales a la altura de la parte superior de la maceta. Finalmente vamos a hacer un nudo con todas las cuerdas en el otro extremo. Utilizando un esmalte al agua color negro también pinté las patas de esta silla.
Finalmente, para dar un toque moderno, coloqué esta cinta de luces LED detrás del televisor. Se dice que ayuda a disminuir la fatiga visual al ver la televisión, además creo que se ve muy cool, o muy bacano como decimos en Colombia. Es todo por hoy, espero les haya gustado y puedan sacar muchas ideas para aplicar en sus propias habitaciones. En cada nuevo video traeré muchas ideas fáciles de implementar y aún me faltan muchas habitaciones por renovar en la casa. Gracias por ver.